Hoy en nuestra sección de innovación social vamos a hablar de escuela y sociedad y lo vamos a hacer como siempre con Antonella Broglie. Antonella, hola, buenos días. Hola, buenos días. Hoy nos quieres hablar de dos escuelas españolas, de las muchas que trabajan en la innovación, que destacan el trabajo para acercar los alumnos a la realidad social, ¿no? Sí. La primera es en Madrid. Sí, en Coslada, el IES Miguel Catalán, que verdaderamente hace de esta política, es decir, hacer del chaval, del estudiante, el motor de cambio de la sociedad que le rodea fuera de la escuela, uno de sus pilares de la política educativa que tiene. Y lo que hacen es realmente muy, muy interesante. Los chavales colaboran desde siempre con ONGs y con el ayuntamiento. Y además, realmente implican a estructuras que están fuera de la escuela para la enseñanza en sí. Por ejemplo, hacen un acuerdo con un centro de mayores, una residencia de mayores de Coslada. Y colaboran a diferentes niveles. Llaman a la escuela los ancianos para que narren sus historias de la guerra civil y de la posguerra. Y así es como aprenden historia, así es como aprenden la historia de la guerra civil. Después, antes, le habrán hecho probablemente entrevistas en profundidad y estas personas habrán podido contar muchísimas cosas. Luego, deciden, por ejemplo, con estas personas mayores, estudiar la guerra civil desde el punto de vista de los juegos y juguetes de la época, que nos dice muchísimo de cómo se vivía. Y de hecho hicieron una colección de juegos y juguetes de la guerra civil que un gran museo de Madrid se sorprendió tanto en ver la calidad de esto que les dio una sala donde podían enseñar esos juegos y juguetes, y los fines de semana los alumnos del IES de Coslada iban al museo para jugar a la comba y a otros juegos con los visitantes. Es decir, que aprendieron la guerra civil en colaboración con estas personas mayores de una forma muy innovadora. También aprende la ciencia con estas personas mayores. Juntos siembran una huerta. Y luego hacen... Es saber mezclar las clases magistrales, digamos, con la práctica, ¿no? Sí, exactamente, que eso es también la cosa muy interesante, muy viva de esto. Entonces, hacen este huerto, hacen el análisis científico de todo lo que sucede en el huerto. Y luego con esas personas mayores se recogen, cuando ya el producto es maduro, y hacen unas barbacoas todos juntos. Y ahí está el aprendizaje de historia, de ciencia y otros aprendizajes más importantes, como por ejemplo que una persona mayor es algo más que alguien en el final de su vida, gente con muchísimo que decir y mucha vitalidad. Y que un joven no es simplemente un chico obsesionado con su móvil, sino que tiene muchas cosas que dar. Y en estas comprensiones mutuas yo creo que está lo bueno. Hay muchas experiencias del IES catalán de estas relaciones entre dentro y fuera de la escuela. Perfecto, hemos conocido el caso del IES Miguel Catalán en Coslada. Vamos ahora a Santander, el colegio Verdemar, ¿no? Sí, esto fue innovador desde el día que nació, celebra ahora 50 años. Y nació por un compromiso de un número de padres que decidieron hacer una apuesta para una escuela diferente en épocas en las que de esto ni se hablaba, y desde entonces no han hecho más que innovar. Y lo interesante de esta escuela es que todos los niños tienen tarde o temprano que crear una cooperativa de diferente tipo. Entonces, si los niños son pequeños, son cooperativas donde hacen cosas y las venden y luego dan dinero a unas ONGs de la zona. Pero cuando son mayores, crean cooperativas para realmente ofrecer servicios a la sociedad. Ir a limpiar una playa, organizar una fiesta de cumpleaños, hacer una recaudación de fondos para una ONG. Y hacen todo en esta cooperativa. Tienen que aprender todo el papeleo, la burocracia, cómo se financia, cómo se factura, y cómo se prospera, y cómo se busca el negocio, y cómo se cambia, ¿no?, la realidad alrededor. Porque no son cooperativas para aprender a hacer negocio, son cooperativas de cambio social, para hacer de estos chicos unos changemakers. ¿Vale? Por tanto, es muy interesante cómo ese instrumento cooperativista se utiliza para que la escuela tenga un impacto en la sociedad. Muy bien, pues muchas gracias, Antonella, por estas dos iniciativas que, insistimos, son algunas de las muchas iniciativas escolares que hay en España. Sí, gracias. Muchas gracias.